Muy buenos días, don Dago. Buenos días a todos los que le acompañan en cabina y los que escuchan Radio Cadena Voz. Destaco dos puntos de la entrevista anterior. Y falta de producción de alimentos básicos y lo que usted mencionaba, que Honduras lastimosamente para la gente, que es la que más lo sufre, es en el país donde la inflación sigue siendo muy alta. Y digo muy alta porque el Banco Central siempre ha tenido una meta de inflación dentro de un rango de 3 a 5%, y la inflación última reportada por el Banco Central de Honduras fue de 9.05, o sea que casi está el doble del rango meta. Y si usted y la gente ve más a detalle el informe de índice de precios o de la inflación y únicamente analiza el rubro de alimentos, seguimos viendo cómo este rubro incide en la inflación, es decir, de cada 100 de aumento de inflación, 54 viene de alimentos. Y si usted solamente evalúa los alimentos, el aumento de precios de los alimentos ha sido de 17.26%. Lastimosamente, la comida básica sigue siendo cara. En el mismo reporte usted lo puede ver: maíz, huevo, queso, plátanos, aguacate. Ahí ya le hice una baleada, que es lo que a la gente le gusta comer y también lo que la mayoría de la gente come. Quiere decir que todos estos productos básicos siguen aumentando de precios. También aparecen otras frutas como los limones. Entonces sí, lastimosamente, don Dago, Honduras es uno de los países que sigue sufriendo una alta inflación, como lo hemos discutido anteriormente. Mínimo este año se tuvo que haber tomado otra serie de medidas, pero lastimosamente el control de la inflación no es prioridad para este gobierno y lo vemos con los resultados que estamos teniendo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se han adoptado esas medidas para frenar la inflación, siendo este uno de los mandatos principales del Banco Central de Honduras? Sí, es la pregunta que nos hacemos todos, porque hasta por respeto a la ley se debe de hacer. La ley del Banco Central de Honduras manda a las autoridades a controlar la inflación y de nuevo vemos que no lo están haciendo. Lastimosamente hay otras políticas que han dejado de hacer. Mira, don Dago, es sinceramente que es increíble que a 15 meses de haber iniciado este gobierno, todavía haya falta de coordinación, no solamente entre echar a andar la política fiscal y monetaria, sino hasta falta de coordinación para firmar un convenio entre las autoridades fiscal y monetarias y el Banprovi, que me consta que el Banprovi sí quiere firmarlo, y sigue entonces aquel fideicomiso que apoyaba a las personas para una vivienda social, para una vivienda de clase media, y que apoyaba a todos los productores para créditos agrícolas. Sigue ese fideicomiso parado. Lastimosamente se ha dejado de financiar, y en este caso vamos a hablar de alimentos básicos, porque tiene mucha relación con la inflación. Se ha dejado de financiar a los productores, que si los productores tuvieran financiamiento, que si los productores tuvieran precio de garantía, la comida costaría menos. Y si la comida costaría menos, se beneficiaría a la gente y la inflación total bajaría, porque como lo mencionábamos anteriormente, solo la comida representa más de la mitad de la inflación. Es muy lamentable que ni siquiera se puedan poner de acuerdo las autoridades para firmar un convenio que le dé vida a un fondo para apoyar al productor de alimentos básicos y también para apoyar a la gente que pueda obtener una vivienda de clase social o de clase media. Sí, esta falta de financiamiento para el sector productivo que se daba a través de este fideicomiso está incidiendo fuertemente en estos niveles de inflación. El hecho de que no se esté
generando los recursos para producir más alimentos en el campo? Totalmente. Miraba un reporte ayer al 16 de marzo, que lo publica la Autoridad Monetaria, y le indica a usted sobre los nuevos préstamos por sector. Y usted puede identificar dos sectores que son los que están siendo financiados, están siendo menos financiados. Usted mira los dos sectores que son propiedad raíz, que ahí va construcción de viviendas, y también todo el sector agrícola. Es lamentable, porque años atrás al menos la propiedad raíz era uno de los sectores que más se financiaba. Hoy no, y la agricultura sigue estando totalmente deprimida en cuanto a financiamiento. Y eso tiene que ver con que hay menos producción local, menos alimentos básicos, el maíz, el huevo, el queso, el plátano, el aguacate se puede producir localmente y se ha producido localmente. Pero si no se financian estos productores, estos alimentos básicos van a escasear y el precio va a ir para arriba, y la gente lo siente y lo sufre cuando va al supermercado. 2 de cada 3 personas compran menos comida que como compraban anteriormente, y cuando estas personas van a los mercados a buscar menores precios, tienen que hacer largas filas e incluso le limitan la cantidad que puedan comprar. Entonces es lamentable que en Honduras estemos viendo esto por sencillamente no ejecutar políticas públicas, tanto monetarias como otras políticas públicas de financiamiento al sector agrícola. ¿Qué debería de hacer el Banco Central? Digamos, ¿cuáles deben ser las medidas así de carácter inmediato que deberían adoptarse para frenar esta galopante inflación que está golpeando a las familias hondureñas? Bueno, en primer lugar, Gustavo, a mí me sorprende muchísimo que haya terminado el primer trimestre y que todavía la autoridad monetaria no haya publicado el programa monetario y lo haya compartido con el pueblo hondureño. Las personas, las empresas necesitan conocer ese tipo de información. ¿Cuánto se estima que va a ser la inflación este año? ¿Cuál es la meta del Banco Central? Yo me quedé con una meta de 3 a 5%, y así lo estipulaba el programa monetario emitido por este gobierno el año anterior, pero no se sabe si esa va a ser la inflación meta, o a saber si la inflación ahora va a ser más alta, y por eso se sientan cómodos con una inflación de casi 10%, aún cuando la gente lo está sufriendo. Entonces, lo primero que su pregunta es, por favor, que la autoridad monetaria cumpla con las normas que están establecidas dentro de la institución, que debe de publicar un programa monetario cada trimestre. Estamos en abril y no conocemos ese programa monetario, y ahí hay mucha información relevante para las personas y para las empresas, y una de ellas es cuánto se estima que va a ser la inflación, cuál es la meta de control de inflación del Banco Central de Honduras. Lo otro es que la autoridad monetaria no puede depender del precio de combustible para controlar la inflación. Lo dije hace poco, la inflación de los alimentos pesa más que la inflación de los combustibles, imagínese usted. Entonces no es excusa, y no debe de ser excusa, el precio internacional del petróleo, porque pesa más los alimentos, los precios altos de los alimentos. Entonces hay que controlar el precio alto de los alimentos, como a través de políticas públicas de financiamiento del sector agrícola y dar precios de garantía. Por ejemplo, en los últimos 30 días, el precio del barril de petróleo anduvo alrededor de $78 el barril. Pero hoy en día está en 85, es decir, $7 más caro el barril de petróleo, 10% más. ¿Por qué? Porque los países miembros de la OPEP decidieron a partir de mayo limitar la producción en 1 millón de barriles. Y solamente con la noticia ya los precios subieron. ¿Y qué quiere decir? Que en mayo, cuando se haga efectivo la menor producción, todavía va a subir más. Entonces, si la autoridad monetaria
no está ejecutando todas las políticas para controlar la inflación y solo depende del precio del petróleo, pues lastimosamente agarrémonos porque la inflación viene para arriba, porque el precio del petróleo ya está arriba y va a subir aún más. Entonces, por eso la autoridad monetaria debe de hacer algo más y no solo estar dependiendo del movimiento del precio del petróleo. ¿Y por qué ese silencio? ¿Por qué ese silencio de la autoridad monetaria? Justamente ya vamos hacia el 5.º mes del año y todavía no hay un programa de política monetaria. No, es lamentable, sinceramente lamentable. Mire, el Banco Central de Honduras no está actuando de forma independiente, no hay prioridad en la política de control de inflación. Me parece a mí una falta de consideración ante el pueblo. Tiene una obligación el Banco Central de elaborar, trabajar su programa monetario, comunicarlo a la gente, a las empresas, y no ha pasado nada. Y aquí no pasa nada. Entonces, sinceramente, que es lamentable una institución que al menos en los 4 años que estuve al frente, lo cuidé mucho, lo protegí mucho, velé por una autonomía, velé porque la gente se le pagara bien, pero al final tenían razón ustedes los periodistas cuando criticaban los altos salarios, porque se supone que la gente recibe altos salarios porque es independiente, pero aquí siguen los altos salarios y el Banco Central de Honduras no hace su función. Totalmente lamentable. Estamos en abril y que haya pasado marzo y no se haya ni siquiera explicado el por qué no se comunicó el programa monetario. Ahí hay datos de cuánto se estima que va a crecer la economía, cuánto se estima que va a ser la inflación, cuál es la meta de inflación de la autoridad monetaria, cuánto va a crecer el crédito, cuánto va a crecer los depósitos, cuánto se estima que podría ser el nivel de reservas, a no ser que miren un panorama bien sombrío y les dé pena comunicar el programa monetario, pero eso no es así. Hay una obligación de la autoridad monetaria de trabajar y elaborar el programa monetario y comunicarlo a la gente, porque la gente lo necesita saber, pero estamos a ciegas, estamos en abril y no sabemos qué va a pasar este año en el tema monetario. Y sí. Mire cómo la gente empieza a sentir la inflación alta. Miramos otro reporte donde a diciembre del año pasado, por cada 100 unidades monetarias de ahorro, 15 eran en dólares, 85 eran en lempiras. Pero 3 meses después, 25% es en dólares. Ya no es 15, ahora es 25. ¿Qué le dice esa estadística? Que la gente está ahorrando más en dólares. ¿Y por qué ahorra más en dólares? Porque la inflación es alta y sus mentiras valen menos, y también porque lastimosamente la autoridad monetaria sigue con una política de no atender la demanda de dólares de las personas y las empresas, y esas dos razones causan incertidumbre y la gente empieza a especular y empieza mejor a ahorrar en dólares que en lamentable. Sí. Estamos a ciegas, tal como usted lo dice, es decir, no tenemos un programa monetario que nos diga hacia dónde va el país en metas de crecimiento, en metas de inflación y en otros temas. No lo tenemos. Hay que ponerse a leer noticias de la región, noticias internacionales, para tratar de entender cómo lo que está pasando a nivel externo puede afectar al país. Cómo la menor actividad económica de Estados Unidos, que es nuestro principal socio y de Centroamérica, nos puede afectar. ¿Qué están haciendo los demás países de la región de Centroamérica para controlar la inflación? Y si aquí no lo hacen, pues entonces estimaríamos que la inflación va a seguir siendo alta. Estar viendo noticias de cómo va el petróleo, y entonces si aquí la mayoría de la política monetaria depende del precio del petróleo, entonces hay que visualizar que la inflación va a seguir subiendo. Le comentaba hace poco, el precio promedio del petróleo en los últimos 30 días fue menos de $78, y hoy el precio del barril está en 85 y se estima que va a seguir subiendo por estas medidas. Entonces es lamentable que la autoridad, que tiene la obligación de hacerlo, que se le ha facultado independencia, ojalá hubiera tenido más, pero tiene independencia,
y también una institución donde existen condiciones de trabajo como en ningún otro lado. Es lamentable que no cumplan con su obligación de elaborar y comunicar el programa monetario para que la gente entienda para dónde vamos en temas monetarios, en temas de política monetaria y política fiscal. Sí, el Fondo Monetario Internacional hoy, justamente este lunes, ha recomendado a los países políticas de endurecimiento fiscal para ayudar a bajar la inflación, que se compensen con incentivos a los colectivos más vulnerables para evitar que todo el peso de las medidas para contener los precios recaiga sobre las subidas de tipo de interés. El endurecimiento fiscal es apropiado en muchos países porque las deudas públicas son elevadas y porque con una alta inflación se logrará reducir la demanda en la economía y por lo tanto se reducirán las presiones inflacionarias, apuntó en una charla con medios Paolo Mauro, director adjunto del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional. Añadió que se reduce la necesidad de que los bancos centrales aumenten tanto las tasas de interés. Por supuesto, es probable que los bancos centrales aún tengan que seguir aumentando un poco más las tasas de interés, pero no tanto como en ausencia de restricciones fiscales, agregó. ¿Qué criterio le merece esta recomendación que está haciendo el Fondo Monetario Internacional? De nuevo, lamentable que pareciera que hacen lo contrario a las buenas prácticas y al final no están afectando al FMI, no están afectando al gobierno anterior, que sí hacíamos políticas públicas en beneficio de la gente, sino que están afectando a la gente. Miren lo que usted dice, recomiendan control de la inflación, ¿ok? Si quieren no hablemos de elevar las tasas, que creo que ya se tuvo que haber hecho para dar un mensaje al pueblo hondureño de que la autoridad monetaria va a controlar la inflación. Pero de nuevo, políticas públicas de apoyo al sector agrícola, al sector productor, precios de garantía para que el productor pueda estimar, vender su producción a buenos precios. Y miren lo que dice aquí, y atender a los más vulnerables. ¿Y qué es lo que está pasando? No hay un control de la inflación, porque la inflación está cerca del 10% y solamente de alimentos está en 17%. Y mire acá, ¿verdad? No se atiende a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque si usted va a ver la ejecución presupuestaria al 9 de abril, es decir, más de 3 meses, es decir, más del 25% del año, usted va a ver una ejecución presupuestaria de 18%. Y si usted mira solo la inversión pública que genera empleo y que a través de la inversión pública dan los programas sociales, usted mira una mayor pobre ejecución de 15%. Entonces parece que aquí las autoridades ven venir los problemas y como que no es con ellos, como que no fuera con ellos. No hay control de inflación, no se atiende a los más vulnerables, el presupuesto sigue siendo con una ejecución pírrica. El año pasado dijeron en abril que necesitaban más presupuesto. El Congreso Nacional les autorizó y no lo ejecutaron. Este año dijeron que ocupaban todavía más presupuesto. La bancada oficial del gobierno lo apoyó, otra bancada lo cuestionaron, partidas discrecionales con aumentos significativos. Aún así se les aprobó el presupuesto que pidieron y dijeron que ya tenían un año de experiencia administrando este gobierno y que hoy sí iban a ejecutar, y seguimos viendo una pobre ejecución. 18% del presupuesto total, y si usted mira inversión pública, 15%. Lamentable porque no se genera empleo y no se atiende a las personas más necesitadas. Y ya pasó 25% del año, ¿verdad? Y la ejecución sigue siendo pobre. O sea que estas recomendaciones o buenas prácticas que los países de Centroamérica y otros están ejecutando, aquí en Honduras no se ejecutan. Sí. Finalmente, bajo ese contexto, ¿qué nos espera a los hondureños en materia inflacionaria y en otros temas que impactan directamente a las familias?
Bueno, lastimosamente, Honduras va a ser uno de los países que va a tener la inflación más alta a más tiempo, como lo estamos viendo. Lastimosamente, va a haber menos generación de empleo. La misma inflación hace que las empresas vendan menos, y cuando las empresas vendan menos, pues crean menos empleos. Y también lamentable que el nivel de reservas internacionales está bajando. Se han perdido más de 500 millones de dólares en los últimos 15 meses, y no vemos entradas de capitales nuevos que generen inversión y que generen empleo. Entonces, lastimosamente, yo visualizo alta inflación y menos oportunidades de empleo en lo que resta de este año.